Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Aquí estamos como todos los días con los personajes que son noticia. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Saludo a esta hora a John Milton Rodríguez, candidato presidencial. Bienvenido a Semana. Vicky, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para Jairo, para el doctor Enrique Gómez, candidato a la presidencia por Salvación Nacional, y gracias a Natalia por acogernos en siempre este programa tan especial para todos los colombianos. John Milton, ¿a quién representa usted para que la gente se vaya poniendo en sintonía? Yo soy candidato único a la presidencia por el partido Colombia Justa Libres y represento a esos colombianos que, como yo, nos tocó salir de menos del salario mínimo, abrirnos espacio en una sociedad donde se nos dice que para nosotros es imposible y donde otros justifican la violencia porque faltan oportunidades. Yo me abrí espacio en medio de las dificultades, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, creyendo en mi país, con mucho amor por mi familia, con mucho amor por mi país, sin necesidad de la violencia, y ahora estamos en esas instancias donde creemos que tenemos soluciones concretas para Colombia, lejos de la polarización que nos ha dividido tanto, Vicky. Y mientras tanto, también saludo a Enrique Gómez de Salvación Nacional. Gracias por acompañarnos, Enrique. Bienvenido a Semana una vez más. Vicky, Jairo, Natalia, a todos los televidentes, teleaudientes digitales, un gran saludo. Muchas gracias. ¿A quién representa? Y al doctor John Milton también le devuelvo el saludo, discúlpame. ¿A quién representa Enrique Gómez? Yo recibí ayer con un grupo grande de amigos, seguidores de las ideas y el legado de Álvaro Gómez, la personería jurídica del Movimiento de Salvación Nacional, un movimiento que él fundó hace 31 años para lanzarse a la campaña de presidencia de 1990, y ayer pues obtuvimos una gran noticia de que en el marco de la sentencia que le devolvió la personería al nuevo liberalismo, también la Corte Constitucional señaló que debía y era posible para Salvación Nacional revivir, y lo hicimos al mismo tiempo que Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt. Recibimos ayer esa buena y gran noticia. ¿Están unidos, John Milton, Enrique? ¿Están unidos para las elecciones ahora que la moda es todo el mundo en coalición? Pareciera que nadie es capaz de llegar solo, ni siquiera Petro, que va punteando en las encuestas. Pues vi que hemos hablado con John Milton, nos hemos empezado a conocer. Yo tengo una gran afán, yo le digo, y tengo una gran, no preocupación, sino que me parece simpático de que nosotros hemos pedido esta casa, que es la casa de las ideas, del talante, de la experiencia política de Álvaro Gómez, 50 años haciendo política limpia en nuestro país, y apenas nos la acaban de entregar hace 20 o 24 horas, y todo el mundo me dice, oiga, preste las llaves, métase aquí, venga, yo escojo habitación, venga, yo pinto, yo pongo los muebles. Nosotros estamos buscando un espacio para ese diario conservador. Creemos que debe haber un espacio en las elecciones al Congreso, como lo plantea la sentencia, y también a nivel presidencial. Eso no excluye que podamos encontrar algunas alianzas, sobre todo a nivel regional, para lograr cámaras. Usted sabe que tenemos menos de 10 días para presentar nuestras listas, por lo cual tenemos muchas limitaciones. Entonces, si hay diálogo, todavía no podemos anunciar un espacio de coalición, pero en relación con la ética y la lógica de las coaliciones, quisiera decir una cosa. Hace muchísimos años, por lo menos 16 años, lo conservador, la visión conservadora del país no ha tenido la oportunidad de votar conservador. ¿Por qué? Porque partidos como el Partido Conservador no les interesa la agenda, no les interesa la doctrina, no les interesa las propuestas conservadoras, porque siempre están negociando y maquinando cuotas burocráticas. Por eso sentimos la necesidad de llevar nuestras propuestas a primera vuelta en la presidencial, y sí vamos a hablar con algunos grupos afines para eventuales alianzas en congresional. Esa es la postura por el momento, y seguimos hablando. ¿Y John Milton qué dice? Nuestra línea, Vicky, es escuchar la ciudadanía, las regiones que no tienen hace rato interlocutor que permita que esas necesidades tan sentidas en los temas de educación, en los temas de desempleo, en la ausencia de seguridad, en temas de injusticia, sean llevadas realmente a las urnas, incluso de cara a la primera vuelta. Nosotros estamos en esa línea de proyectar ese trabajo serio en la primera vuelta. Obviamente hemos hecho una coalición al Congreso con el partido político Mira, en instancias de Senado, en instancia de cámaras a nivel regional, y la única forma que uno podría juntarse con otro es que sea un par, sea alguien que defiende las mismas banderas que uno defiende. Y siempre he dicho a quienes han invitado al diálogo
Definitivamente el mayor atentado contra la democracia es este invento de las coaliciones y las consultas en marzo, porque hacen que muchos que no se parecen en nada tengan que obligadamente parecerse a cosas que no tienen nada que ver. Creo que es un gran atentado contra la democracia, las consultas de marzo, las consultas interpartidistas, y quita la libertad de la democracia para la primera vuelta. Lo cierto es que, según las últimas encuestas, quien va liderando y va en cabeza, pues siempre ha marcado el senador Gustavo Petro. Y quiero preguntarle a los dos, ¿qué opinan de Gustavo Petro y que va encabezando precisamente pues estas encuestas, Enrique? Pues hombre, yo lo veo techado, Jairo. Lo veo techado y medio desesperado. ¿Qué es techado? ¿Qué es techado? Techado es que ya no sube más en la intención de voto y al contrario en algunas encuestas se ve bajando. Y está techado porque si bien ha logrado engañar con su psicopatía casi que enfermiza a algunos colombianos, pues ese discurso se empieza a agotar. Uno miente con éxito una vez, pero Petro lleva mintiendo meses y meses sobre todo lo divino y lo humano, y ustedes me han oído hablando de cómo miente incluso sobre casi que una relación de amistad íntima que tenía con Álvaro Gómez, falso, de toda falsedad. Entonces yo lo que veo es que el hombre se está desesperando, y lo que sí está pasando es que él está queriendo entrarse en el territorio de los políticos tradicionales, en las zonas donde desgraciadamente para nuestro país hay una mala cultura electoral, donde se vende el voto, donde se venden jurados y donde volvemos incluso, qué sorpresa ver a este aspirante de tirano haciendo la política de los buses, el tamal y el aguardiente. ¿Qué quiere decir eso? Que él sabe que ese crecimiento orgánico en la opinión está limitado, incluso va a decader, y entonces empieza a convocar. Ya tiene a dos grandes varones de la corrupción política colombiana como Roy y Benedetti, y ahora acaba de enrutar a Pérez. Entonces, ¿qué va a hacer este pacto histórico? Pues ir a morderle con platas que, insisto, no sabemos de dónde vienen, a morderle a la mala política boticos, y por eso arrancan tan temprano, porque todo el que ha visto, ha presenciado, ya ha denunciado las malas prácticas, sabe, Vicky, que eso hay que hacerlo, comprarlo con tiempo, hay que irse instalando entre los líderes e ir negociando, y eso es lo que yo veo que Petro le está pasando, y no creo que Petro sea el eje de esta elección. Creo que hace mal la clase política comprándole ese discurso a Petro, y creo que Petro, de pronto lo más importante es pensar que no llega a la segunda vuelta. ¿Qué dice Milton? Pues según las encuestas, yo lo leo diferente. Según las encuestas, más del 80% de los colombianos, en las últimas encuestas del Centro Nacional de Consultoría y otras encuestas, lo que dice es diferente. Dice que el 80% de los colombianos no votarían por Petro, no votarían por el pacto histórico. La lectura hay que hacerla como es. Pero es que además de eso, si usted la pone en contexto histórico, hablando de pacto histórico, usted tiene que ver que después de haber ocupado el segundo lugar en las pasadas elecciones con 8 millones de votos, teniendo una intención de voto aproximado al principio de un 34-35%, cuando ahí se registra sobre el 17 y el 18%, cuando se le ha juntado el perro, el gato y el garabato, cuando ha juntado de todo, cuando ha mezclado de todo, cuando todo vale, cuando aquellos que son corruptos, ahora cuando están con él sí no son corruptos, cuando aquellos que han sido clientelistas, ahora sí no lo son, cuando aquellos que, según decían en el pasado, hicieron cosas de violencia y participaron en temas hasta de paramilitarismo, ahora ya no están participando de eso. Cuando todo eso ocurre, cuando todo el mundo se mezcla y a pesar de eso no sube el 17%, la cosa es distinta. Pero déjeme decirle algo. Yo creo que a Colombia hay que quitarle esa polarización. Yo creo que no le hace bien al país pensar que una propuesta presidencial debe girar alrededor de los números de una persona que ha sembrado tanto odio en Colombia, que ha sembrado lucha de clases, que ha sembrado violencia entre los jóvenes, que ha sembrado mentiras y engaños. Yo creo que la política en Colombia tiene que ir alrededor de las soluciones, Jairo y Vicky. Creo que la solución sobre el desarrollo, sobre la seguridad y justicia es lo que nos debe ocupar, y es lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Propuestas que resuelven problemas que la polarización no ha permitido resolver. Por eso hemos dicho, los pueblos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia, y es de lo que quisiera que pudiéramos hoy hablar de soluciones para Colombia. Cuando uno dice hablar de soluciones para Colombia, digamos, es evidente y muy importante que esto se pueda hacer, pero pues no podemos dejar de hablar de lo que está pasando en Colombia,
No podemos hablar solo de las soluciones, sino también, John Milton y Enrique, del diagnóstico de lo que estamos viendo. Es que ustedes son candidatos presidenciales y por eso es necesario preguntarles por lo que están viendo al frente. Por ejemplo, esta alianza que se está tratando de cocinar, que ha generado una tormenta en el petrismo, sobre la cual hacía Enrique una mención, Luis Pérez y Gustavo Petro. ¿Qué quiere Petro? Llevarse, Enrique, al Partido Liberal. Sí, eso es cierto. Y coincido con el análisis de John Milton. El 80% de los colombianos no quiere votar por ese señor y no confía en él. Pero entonces él está acudiendo a las prácticas viejas de la politiquería de toda la vida. Y como tiene ese chorro de dinero que nadie quiere investigar y que él no nos dice de dónde viene, pues está habilitado. Y claro que políticos como de la política tradicional y de la política mala, como Luis Pérez, pues están felices allá porque allá les dan plata para comprar sus líderes y habilitar sus elecciones al Congreso y después en contrapartida apoyar a Petro a la presidencia. Eso yo no creo que sea polarizar, eso hay algo mal ahí, algo que huele mal, e insisto, creo que estamos de acuerdo con John Milton en el escenario de que Petro orgánicamente no puede crecer más y por eso está acudiendo a la politiquería tradicional. Y estos políticos tradicionales le venden el alma al diablo, así sea un tirano o una persona que va a suspender la democracia. Ellos, con tal de comer mañana, pueden sacrificar el futuro del país. Eso lo sabemos, negocian hasta con el diablo. John Milton, y por ejemplo, usted, su partido, sus seguidores, según vemos, ¿por qué no se irían al lado de Gustavo Petro en una eventual coalición, así sea para primera o para segunda vuelta? Porque somos como el agua y como el aceite, le quiero contar. Mientras él está de acuerdo en subir el costo de vida para los colombianos a través de modelos de desarrollo inflacionarios, a través de generar circulantes sin tener ningún soporte con base en generación de riqueza, nosotros somos del criterio que en Colombia los impuestos deben ser bajos, justos, deben ser sencillos, que el costo de vida de los colombianos tiene que bajar. ¿Y cómo se baja? Cuando usted favorece los elementos de productividad, cuando usted favorece la libre empresa, cuando usted favorece el emprendimiento, cuando se favorece a los microempresarios, cuando se permite que el campo colombiano se le reconozca una oportunidad no a través del proteccionismo, sino a través de una política pública seria, responsable, con bienes públicos, con acceso a vías terciarias debidamente construidas, cuando hay un plan vial que sea responsable para que haya competitividad, cuando haya conectividad para el campo, educación rural. Cuando usted activa el sector primario, automáticamente usted impulsa el sector secundario, que es la parte de la agroindustria, la industria, y dispara también el sector terciario, que es la distribución, el consumo y obviamente el comercio. Nosotros tenemos una oportunidad hacia la parte internacional, 17 tratados de libre comercio que habilitan 5,000 productos nuestros con beneficio arancelario y solamente aprovechamos 500. 5 departamentos en Colombia generan el 86% de la capacidad exportadora en el país. Cuando nos concentramos en soluciones de desarrollo, ahí tenemos una enorme diferencia con ese modelo neocomunista, con ese modelo recalcitrante en el cual por desespero cayó Nicaragua, cayó Venezuela y cayó Perú recientemente. Hay que enfocarse en seguridad. Yo no veo una propuesta de seguridad del señor Gustavo Petro. Aquí hay que reconocer que la inteligencia y contrainteligencia del Estado desde el 2014 fue desmantelada, que en las narices del señor Petro también, que tanto criticó, nos inundaron de coca de 45,000 a 200,000 hectáreas y nunca dijo nada cuando eso estaba ocurriendo. Hombre, es que somos diferentes totalmente porque nosotros consideramos que el ejército y la policía hay que respetarla, la autoridad hay que valorarla, hay que generarle seguridad jurídica a aquellos que defienden la vida de los colombianos. Se necesita una política de seguridad alrededor de la convivencia ciudadana, ser el presidente que esté en los barrios de Colombia, creando esos escenarios junto con gobernación, alcaldía, con sociedad civil, alrededor del deporte, la cultura, alrededor del emprendimiento, de las oportunidades para nuestros jóvenes. Se requiere una política de convivencia donde haya el buen vecino, donde la gente se ame. Mire, nosotros somos distantes de esa propuesta de Petro porque él genera odio en la gente, genera odio. Nosotros consideramos que el odio nunca construye nada bueno, que el odio es lo que construye. Por eso es que Bogotá casi la destruye cuando fue alcalde. Nosotros somos diferentes. Lo que hemos
hemos tocado con amor, siempre se ha construido, hemos salido adelante de lo más bajo, saliendo de un barrio de invasión a generar empleo. Hoy generamos de la actividad propia nuestra 180 empleos. Tenemos que saber cómo pagar 180 empleos. Gustavo Petro no ha generado un solo bendito empleo. Somos absolutamente diferentes. El tercer elemento nuestro es justicia, desarrollo, seguridad y justicia, y creemos que la justicia en Colombia hay que meterle la mano. Muy buena la acción de tutela, pero se metió la acción de tutela, pero no se fortaleció el sistema judicial. Tenemos un déficit de 42.000 jueces en Colombia. Requerimos mínimo en los próximos 4 años al menos 21.000 para fortalecer la primera instancia. Se requiere una política pública seria de justicia, donde la responsabilidad del delito no se mezcle con la garantía procesal, porque es que hoy, cuando un delincuente usted lo captura y de pronto el policía se equivoca, el CTI se equivoca, no le leyó todos los derechos, de pronto lo golpeó, qué sé yo, entonces el juez de garantía dice, no, pues, usted, señor delincuente, y lo dejan libre. Tome, quede librecito y lo dejan libre. Mire, el hacinamiento en cárceles, no le he escuchado una sola propuesta al señor Petro para resolver el 60% de hacinamiento en las cárceles. Pero a ninguno, John Milton, no solo a Petro. Sí. Perdóneme, usted hace mención solo de Petro. Usted la está haciendo hoy, por eso no lo cuento. Sí, por eso no lo cuento, pero déjeme explicarle. Los otros tampoco, o sea, la verdad es que lo que se ha notado en esta campaña es la ausencia de propuestas, sinceramente. Hay fotos, encuentros, reuniones, llamadas telefónicas, peleas, garroteras, pero poca propuesta, eso es una realidad. Y eso es lo que les decía desde el principio. Necesitamos soluciones para Colombia. El 60% de hacinamiento en las cárceles necesita 330.000 metros cuadrados de déficit, que vale $1 billón, y la plata ya la tenemos, y la tenemos dormida en la sociedad de activos especiales que le ha quitado al narcotráfico $1 billón en propiedades, la tiene sin hacer nada. Voy a hacer esas nuevas cárceles a las afueras de la ciudad, pero voy a hacer, Vicky, un modelo de resocialización real para el recluso, donde las organizaciones como por ejemplo confraternidades, capellanías, psicólogos, psiquiatras, organizaciones sociales y religiosas se junten alrededor de restaurar esos seres humanos, pero universidades y centros de emprendimiento que le ayuden al emprendimiento a ese recluso, donde actividades como por ejemplo la alimentación, el vestuario, el mantenimiento, la construcción de nuevas cárceles lo puedan hacer los reclusos y puedan autofinanciar su estadía en la cárcel de esa manera, pero igualmente quede un bono de emprendimiento que cuando el recluso salga de la cárcel, como difícilmente le dan empleo, pueda tener su propio emprendimiento y de esa manera generamos una sociedad realmente justa, una sociedad que esté enfocada realmente en oportunidades, desarrollo, seguridad y justicia. Y ahorita les comparto algo más porque creo que es justo que también pueda expresarse. No, claro, hay que dejarlo participar. Enrique. Está, como dicen los muchachos, está embalado, John Milton. No, está disparado. Apasionado por amor por mi país, claro que sí. Claro bueno, que sí. Eso está bien. Y mientras tanto, Enrique se nos volteó la pantalla. Toca que voltee el celular. Y se fue hacia la izquierda, Enrique. Se fue hacia la izquierda. La pantalla. Ahí, a ver, ahí, quietico. Ahí. ¿Y el sonido? El micrófono, Enrique. Lo primero es descubrir qué desayunó Milton. Eso sí hay que ir a desayunar allá porque qué energía tan bonita, qué energía tan propositiva. Tienes razón, Vicky, esas reuniones, esas coaliciones, esos pactos son pactos de gobernabilidad, lo mismo de antes. ¿Qué un ministerio me vas a dar? ¿Qué embajada? ¿Qué instituto descentralizado? Ahí no hay interés en proponer nada porque es una pequeña sumatoria de enanos calculistas. Enrique, entonces le propongo cuáles son sus propuestas. Incluso algunos la califican de revolucionarias y que usted viene con propuestas nuevas y demás. ¿Cuáles son esas? A ver. Bueno, no, coincido en mucho y por eso hemos venido hablando con John Milton en su visión general del Estado y de la economía y de cómo crear empleo y riqueza. Nosotros tenemos una guía de fondo en el tema de reforma integral de la justicia que debe pasar indudablemente por transformar la fiscalía y volverlo un órgano que sea auditable y responsable ante la opinión y el poder político por sus fracasos que hoy día tienen sumida a la población en la más terrible de las angustias, y es la fiscalía la que fracasa en juicio, es la fiscalía la que no lleva las investigaciones a juicio. Menos del 20% de los homicidios en Colombia, de los 13.000 homicidios que va a haber este año, van a juicio, no se investigan, la efectividad es nula y claro que el crimen se envalentona. Y obviamente que no se trata solamente de la fiscalía,
los jueces no es solo volumen, John Milton, es la provisionalidad. Es que no nombramos a los jueces de los concursos, hemos abandonado en muchos escenarios el control de la disciplina judicial. Hicimos una mini reforma judicial chimba hace 4 años, creando la Comisión de Disciplina Judicial, que no sirve para nada. Antes no servía, ahora sirve cero. Entonces tenemos que transformar igualmente ese escenario, y yo sí creo que hay que cambiar un poco las grandes instancias de la justicia colombiana. El Consejo de Estado no puede seguir siendo una instancia de juicio, tiene que ser de solo recurso extraordinario. Muy importante acabar y desmontar gran parte de las casaciones. En lo laboral todo va a casación, en lo penal todo va a la casación, y eso no le sirve a la justicia y la congestiona. Hay que reducir la conflictividad y buscar, por ejemplo, que en lo laboral todo sea administrativo. Las normas laborales son objetivas, no merecen un proceso judicial, es un procedimiento administrativo que le permita rápidamente al trabajador obtener satisfacción en relación con lo que han dejado de pagar o con lo que le quedaron debiendo. En cambio, hoy el sistema obliga al trabajador que no tiene recursos para pagar abogado, no tiene recursos para ir a las audiencias a demandar y a buscar justicia en contra del mal empleador. Entonces, ahí en la justicia sí que hay escenarios importantes donde debemos hacer transformación, porque la falta de justicia es la fuente de la inseguridad. No nos digamos mentiras, no le pongamos a esto agenda social. El criminal, cuando sabe que no hay condena, pues delinque más, y en esa dinámica hay que romperla urgentemente. Y claro, más cárceles. Pero John Milton, nos demoramos haciendo esas cárceles y nos vamos a demorar cogiendo los bienes de la sociedad de activos especiales, porque hay otra corruptela terrible en la justicia. Hay 5 jueces de extinción de dominio y una sola sala en todo el país. La plata está aprobada. Hace por lo menos 6 o 7 años están las plazas creadas, pero el mismo Estado ni siquiera las nombra. ¿Y por qué será? Para mantener en esos pocos jueces y en esos 3 magistrados todos esos procesos de extinción de dominio atorados, para que se prescriban, para que nuestra legislación ejemplar de extinción de dominio no opere. Entonces no podemos acceder a esos recursos. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues cárceles provisionales que garanticen la dignidad humana, pero que impliquen una privación de la libertad que vuelva a restablecer el equilibrio entre el ciudadano de bien, inocente, desprotegido, y los criminales que campean en las calles. En desarrollo, en relación con el medio ambiente, creo que hay mucho que hacer. Se nos ha impuesto una agenda restrictiva en el tema del medio ambiente basada en la mala fe. Hoy, en Colombia y en el mundo, los que más conocen su impacto sobre el medio ambiente son los empresarios, y los empresarios debemos confiar en ellos. A través de la responsabilidad social empresarial han aprendido que deben ofrecerle a la comunidad bienes y servicios producidos de manera ecológica, y aquí nuestros burócratas ambientales solo persiguen al empresario legal, impidiendo el desarrollo, impidiendo el avance de las obras de infraestructura. ¿Por qué no voltear esa burocracia hacia donde debe estar? A proteger efectivamente el medio ambiente de los actores ilegales que la destruyen en la tala, en la coca, en la minería ilegal, en la expansión ilegal de la frontera agrícola. Esas son algunas de las propuestas, y muchas de las que señaló John Milton, pues coincidimos porque compartimos muchos elementos de visión de Estado. ¿Cuántos votos, John Milton, podría sacar esta coalición si van juntos a marzo, ¿no? en las consultas? Hipotéticamente, estas fuerzas se unieran. Yo calcularía que fácilmente podríamos llegar sobre los 3 millones a 4 millones de votos. Le voy a explicar por qué. Señor. Número 1, porque nosotros estamos hablando a temas claros que los demás no están hablando, por lo que tú dijiste, andan tan agarrados y peleando y molestando y haciendo acuerditos por aquí y por allá, que se olvidaron que hay 2 millones de colombianos que perdieron su empleo en los últimos 5 años, y en el último año en la pandemia cerca de 800,000 empleos. Eso hace que la gente esté escuchando verdaderas soluciones. Segundo, porque en el campo colombiano, donde está el 30% de los colombianos, nadie está hablando de situaciones reales de solución. Estamos hablando de una población, de una reducción de empleo importante en los últimos años, pero además de eso estamos hablando de formalización del empleo, que son 48 colombianos de cada 100 colombianos que no tienen acceso ni a salud ni a pensión, y no te estamos hablando de formalizar el empleo a través de que las cámaras de comercio entreguen gratuitamente su registro mercantil, y que gradualmente en el tiempo puedan ir pagando paulatinamente 20% o 30% la renovación de una matrícula, que le permita el acceso a la financiación, el acceso inclusive a capital semilla,
inclusive en una estrategia de Estado con la cooperación internacional para que nuestros emprendedores tengan capital y tengan acompañamiento tecnológico en el desarrollo de sus emprendimientos. Le estamos hablando nada más ni nada menos que al 85% de los colombianos en esos temas. Y al 15% de los colombianos les estamos animando que sigan haciendo lo que saben hacer. Hagan empresa, porque la mejor política social que hay es crear empresa. Aquí los odios se acaban. No voy a permitir en Colombia que sigan hablándose de odios unos contra otros. Empresarios, trabajadores, sociedad civil, Estado, todos tomados de la mano por Colombia, unidos por Colombia, una gran estrategia de país. Y por eso yo creo, como mínimo, de 3 millones a 4 millones de votos en una posible, en la hipotética idea que tú planteas de una coalición, no me cabe la menor duda. A una primera vuelta, si fuéramos juntos, no me cabe duda que podríamos sacar más del 51% trabajando, y que los medios también nos den la oportunidad de ser medio en las encuestas, que los medios den la oportunidad, como ustedes nos la están dando, de que sean conocidas nuestras propuestas, que nuestros rostros sean conocidos, porque infortunadamente, a excepción de Semana que da esos espacios, otros medios de comunicación no nos brindan esas oportunidades y sea una oportunidad para decirle, mira, aquí hay gente pensante y gente que habla de soluciones concretas para el país. Así que yo creo que tenemos una gran oportunidad. Recuerde que en las encuestas, en el tabulado, el pool de preguntados, candidatos preguntados, solamente el 48% tiene afinidad a ellos. El 52% dice no tener afinidad con ninguno de ellos. Entonces creo que hay mucho por hacer y tengo gran confianza en que ese tipo de propuestas de John Milton Rodríguez y aún de Enrique Gómez y de otras propuestas puedan ser escuchadas y ser tenidas en cuenta por el pueblo colombiano a la hora de votar. Enrique, ¿y usted coincide con esa cifra de los casi 4 millones de votos? Yo de numerología electoral no me pronuncio, pero sí coincido con John Milton en una cosa, y es que el grueso de los encuestados no se siente representado por esos candidatos que tienen tanto protagonismo, que plantean tan poca cosa. ¿Y por qué plantean poca cosa? Primero, porque no tienen visión de país, porque están ahí abonando sus propias aspiraciones, haciendo sus cálculos, insisto en decir, están en la repartija y por eso no se ponen de acuerdo y se la pasan reuniéndose a pelear cómo van a repartirse en su imaginario el Estado en el futuro. Coincido en que en ese sentido, pues tendría sentido hacer la consulta. El problema es qué le decimos a ese electorado que de cada uno de estos dos movimientos, por ejemplo, que sí tienen la ilusión de hacerse contar. Ese es uno de los problemas que nos tiene pensativos, pero sin duda mantendremos ese diálogo. Hay tiempo. Yo estoy por fuera de las consultas previas porque me dieron la personalidad después del cierre. Entonces hay también unas consideraciones legales que son importantes porque a mí apenas me notificaron de esta situación en Salvación, nos notificaron ayer. Yo sí creo que ofrecer el mejor remedio al populismo es ofrecer una visión de país diferente. Aquí estamos hablando, John Milton y yo, de una visión de país basada en el emprendimiento, en la libertad de empresa, en esa frase hermosa de Álvaro Gómez de mi revolución es el desarrollo, de legitimar al empresariado y dejar de volverlo un estigmatizado, un objeto de burla y un objeto de persecución del Estado. Y coincidimos en algunos puntos. Yo iría más allá, Milton. La Cámara de Comercio voluntaria, dejemos que el microempresario se formalice y pueda tener acceso rápido al crédito, así como usted lo ha planteado con el registro gratuito y en un solo pequeño formulario que es el mismo del RUT, tenga toda la protección comercial y pueda ir al banco a pedir créditos y a empezar a organizarse, a bancarizarse y prontamente a formalizarse, porque John Milton hablaba del 48% de informalidad que es el estimado del DANE, pero todos los observatorios laborales en Colombia hablan incluso del 60%. ¿Qué tal que el 60% de la colombianidad que trabaja sea informal? Pues es una desgracia, es una hecatombe y debemos traerlos al sistema, facilitarles ese proceso porque ellos son los que nos sacan adelante. Y la productividad pasa por la educación. Me jode, tiene secuestrada la educación en Colombia. Ay, perdón. ¿Cómo le dijo? ¿A qué se refiere? ¿Por qué le dice me jode? ¿Cómo así me jode? ¿Pecó de hola? Y no se le fue, y no se le fue. Eso es lo que dicen los padres, que me joden porque me han votado al chino mal educado, ¿sí? Mire, menos del 1% de los colegios
públicos está en la categoría superior o muy superior. Es como si usted quisiera acabar FECODE, ¿no, Enrique? No, porque yo lo que creo es que ellos tienen que entrar en razón. Eso es un sindicato que es poderoso por la centralización que tiene jodido al país. Todo se maneja en Bogotá y claro, ellos negocian con el gobierno nacional a través de mecanismos oscuros de presión, paros, violencia y obviamente no educar a los niños. ¿Qué clase de gente cree que eso no es un servicio público, que los niños no merecen mejor educación? Transformemos la productividad a través de la educación. ¿Y qué podemos hacer para los estratos 0, 1, 2 y 3? Demos el bono escolar. Mire lo que pasó en la salud en la década de los 90, en el 92, cuando decidimos dejar de estimular la oferta y pasamos a estimular la demanda. Se transformó. En esa época había el 16% de los colombianos tenía seguridad social en salud y a través del estímulo a la demanda en salud llegamos hoy día al 99% de los colombianos tienen cobertura y tienen aseguramiento en salud, ya sea por el régimen subsidiado o el régimen contributivo. Démosle al padre, al papá y a la mamá de esos muchachos la opción de preocuparse y de escoger a sus colegios y verá que entonces si FECODE se alinea con sus obligaciones institucionales, que es brindar buena educación. Mire, el nivel de escolaridad es casi de analfabetismo funcional. Hable con los instructores del SENA y verá cómo le dicen. Aquí llegan los muchachos y no entienden nada de lo que leen. Llegan los muchachos y no logran despejar dos variables o dos incógnitas en una ecuación. Ese fracaso es el que está ligado a la falta de productividad, la que le impide a Colombia realmente competir en los mercados internacionales y hay que transformarlo ya. Y yo propongo también que quitemos al Estado de la regulación en el mundo universitario. El Estado ahí, la vigilancia y su control no hacen sino retrasar a la universidad y es una universidad que se ha sentido cómoda con pensums del siglo XIX. Hay que abrir la oferta universitaria. El colombiano quiere educarse. Miren, yo le hablo al colombiano que es consciente de su responsabilidad en la productividad. Esas madres y esos padres que trabajan en el día y estudian de noche y de todas formas cuidan a sus muchachos y cuidan a sus ancianos, cuidan su hogar y el sábado ¿qué hacen? Van y vuelven y estudian y el domingo llevan los libros a su casa y siguen estudiando porque ese colombiano no le pide subsidios al Estado. Ese colombiano sabe que si él se forma, se califica, obtiene mejores oportunidades de ingreso. Hablemos con él para que la universidad y los institutos técnicos ofrezcan cosas de valor y no anden ocupados en acreditaciones, en este mercado ridículo de acreditación formal en el que vive la universidad colombiana, que no le sirve bien al país, lleno de doctores que no hacen sino publicar, no investigan, no funcionan y no educan bien a la juventud, ni a los profesionales, ni a los técnicos que necesitamos para competir. Ahí hay más propuestas, mire. Vicky, estamos hablando, Milton y yo, de cosas concretas buenas. Sí, señor. Perdón, sí, John Milton, ¿usted está de acuerdo con esa expresión de me jode para FECODE? Totalmente. Porque ¿por qué? Es que, claro, totalmente. Es que nosotros tenemos que hablar la verdad claramente. ¿Hace cuánto FECODE ha hecho una propuesta revolucionaria de educación en Colombia? Dígame la primera propuesta revolucionaria de educación en Colombia. Dígame la primera propuesta para mejorar la calidad educativa en Colombia, por amor de Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos en el desarrollo y el motor de desarrollo de la educación, pero no podemos seguir politizando la educación. La educación es absolutamente politizada. Aquí no se prioriza el derecho del niño por encima del adulto, como lo dice la Constitución y el artículo 44. No, aquí se les ocurre que los derechos de los adultos están por encima de los derechos de los niños. Entonces nos da por hacer huelgas, y entonces eso nos parece que es completamente válido hacer huelga y quitarle el derecho a la educación a nuestros niños. Yo creo que eso tenemos que revisarlo. Los niños tienen que ser los revisarlo es buscar la manera de acabar con FECODE, ¿o qué? No, presionar para que haya evaluación, para que haya calidad. Milton tiene razón. ¿Por qué joden? ¿A quién jode cuando un papá no puede mandar a sus hijos al colegio? Sí, quedan fregados y pierde escolaridad y los muchachos se friegan. Eso hay que enfrentarlo, Jairo. Eso no podemos seguir contemporizando con eso. Mire, no podemos ir más bajo en PISA porque ya no hay más renglones de para abajo. Ya estamos por fuera de la tabla de lo mala que es la educación en Colombia. Es que ahí donde hay un tema. Sí, Milton, sí, siga Milton, por favor. Mira, es que la educación está asociada al desarrollo y ahí donde viene la necesidad de una gran revolución educativa en Colombia. Una educación que gira en torno al niño, en torno al ciudadano, en torno a la prioridad de formación del niño, en torno a la oportunidad para un joven emprendedor, donde desde la secundaria o bachillerato
el SENA y otros centros de emprendimiento se junten con ese joven en los temas de economía virtual, en los temas de emprendimiento cercano y manual que tiene la posibilidad un jovencito de hacerlo. Tenemos que perderle el miedo a tener emprendedores de 14 o 15 años. Quiero decirle que mis hijos empezaron emprendimiento siendo muy jovencitos. Todos, o sea, y yo he visto que ellos tienen una capacidad increíble, igual que las mujeres. ¿Cómo es posible que aquí a las mujeres no les damos la información para que accedan al empleo? Hay empleos que ni siquiera a ellas se les dicen. Por ejemplo, en mi caso son tres hijas, mi esposa, mi hijo, pero mis 3 hijas y mi esposa son emprendedoras. A ellas se les da el espacio y emprenden de una. Por eso es que la educación pertinente para esos emprendimientos es la verdadera cuarta revolución, donde tenemos carreras enfocadas a emprendimientos, carreras enfocadas a resolver problemas reales de la sociedad, y ahí aparecen los emprendimientos que van a permitir que de manera muy rápida nosotros pasemos a no solamente un crecimiento económico más alto, sino un verdadero desarrollo económico en el país. Ahí aparece un tema, una transformación necesaria, una transformación de la tributación en Colombia, donde los cánceres de las finanzas, que son la corrupción, que la tenemos clara, ahorita le voy a contar, la corrupción en la contratación pública, el contrabando, no solamente el nominal, sino el técnico, el tema de la evasión de impuestos. Escúcheme esta. En la corrupción en la contratación pública, la ley 80, hace rato hay que reformarla para evitar que la contratación directa se vuelva el business, el negocio de la politiquería en Colombia. La ley 489, que permite que entidades como municipios y gobernaciones, por ejemplo, alcaldías y gobernaciones, mire esta, tengan la facultad de crear entidades de derecho privado con las cuales luego hacen contratación directa. Es que es el colmo de la sinvergüencería. Nadie le ha metido el diente a eso y nosotros sí se lo vamos a meter porque no tenemos rabo de paja. Los otros no se lo meten porque han comido de eso. Nosotros ni hemos comido ni comeremos, y con nosotros dejará de comer el corrupto. Lo segundo, los temas de evasión de impuestos. 24% de evasión de impuestos tanto en el IVA como en el impuesto de renta. No vamos a hacer una mesa de moralización, de transformación tributaria, donde sienten todos los empresarios, los micros, los pequeños, los medianos, los grandes, las veedurías ciudadanas, los órganos de control. Y acá hay un pecado de todos, pues. Pongámonos pilas con esto, porque no podemos seguir a través de la evasión generando mayor carga tributaria. Los colombianos sí pagan más impuestos, no porque no solamente haya más subsidios, pagan más impuestos porque hay más corrupción, pagan más impuestos porque hay más evasión, pagan más impuestos porque hay más contrabando. Mire, está el contrabando, Jairo. A mí me da pena. Mire el contrabando técnico. ¿Cómo le parece que China dijo que el año pasado exportó a Colombia 42 millones de toneladas de industria textil? ¿Sabe cuántas toneladas se formalizaron en Colombia? 19 millones de toneladas. Imagínense esas, solamente en un ítem. Entonces, tenemos que trabajar. Eso implicaría que al reducir todos esos elementos podemos tumbar el 4 por mil, que era momentáneo y se volvió eterno. Podemos volver otra vez, como mínimo, volver el IVA del 19 al 14% como mínimo. ¿Por qué? A nosotros se nos olvida que cuando se creció en el gobierno de Santos, el IVA del 14 al 19%, en solo 5 años se destruyó 1 millón de empleos por esa pésima política pública de esa decisión que se tomó con el IVA. Tenemos que avanzar en los temas de construcción en vivienda en Colombia. 1.800.000 viviendas de déficit, mínimo construir 500.000 viviendas de calidad con hábitat para todos los colombianos en ese sentido. Las vías, por el amor de Dios, ¿cuándo vamos a retomar las 20 vías 4G? ¿Cuándo vamos a retomar en los proyectos 5G en Colombia? Ya están muchos de ellos inclusive viabilizados, financiados. Tenemos que tener liderazgo para ofrecer esas soluciones, y yo vuelvo a repetir, aquí hay mucho que hacer. No tengo tiempo para estar peleando con polarizaciones y estar discutiendo con ataques personales. No, tenemos que enfocarnos en resolver los problemas de los colombianos que están sufriendo las consecuencias de una pandemia y que requiere un presidente enfocado en solucionar el trabajo con ellos. Mire la educación que dijo ahora Enrique. Yo le decía una cosa, la educación podemos pasarla ya mismo al 100%, y le voy a decir cómo. Hoy estamos pensando que la presión de elevar la posibilidad de pasar el 53%, es decir, de cada 100 jovencitos, solamente 53 tienen acceso a la educación superior. Y entonces estamos diciendo, para eso entonces hay que esperar, hay que tomarnos el tiempo para construir nuevos edificios. Mientras tanto, nuestros niños, ¿qué van a hacer nuestros jóvenes? ¿Qué hay que hacer?
Todas las organizaciones civiles de Colombia, llámese colegios privados, llámese homeschool o estudio en casa, llámese universidades privadas, llámese organizaciones religiosas que tienen capacidad disponible en la semana entre el 40 al 60%, pueden aportarla voluntariamente a un gran acuerdo nacional del 100% de educación para de esa manera tener todos nuestros niños y nuestros jóvenes en temas de inglés, que es fundamental, en temas de tecnología, en temas de emprendimiento y en temas, escucha esto, de la cuarta revolución que tiene que ver con carreras más cortas, más breves, pero más enfocadas en soluciones y en emprendimientos. Pero Milton, que no le caigan esos cupos adicionales a Mejode, ¿no? Eso no, que sea con otros maestros que sí se preocupen. Sí. Mire, le pregunto, como están hablando de educación y política, recordemos un video que apareció en medio del paro y está hablando Nelson Alarcón, quien es pues dirigente y era expresidente de FECODE. Y ahí lo que habla es que, palabras más, palabras menos, en medio del paro, que esto es para llegar al poder en el año 2022. Eso fue lo que dijo. A ver, Enrique. Muestre, a ver. ¿Ya lo va a pasar? No, no, le recuerdo que eso fue lo que dijo. Yo le creo totalmente y esa es la agenda no de privilegio, de preservar unos privilegios de una clase sindical que representa solo a un grupúsculo de funcionarios que no rinde, que no entrega, no cumple su misión, no se deja evaluar, siempre están reclamando más recursos, hemos llegado a un pico en el presupuesto nacional, nunca antes habíamos gastado tanto en educación y nunca antes hemos obtenido tan poco. Yo insisto pues, en que debemos darle poder a los padres sí son juiciosos y cuidadosos en escoger bien la educación de sus hijos y comparto con Milton pues, muchos de estos temas donde debemos profundizar la cobertura y el bilingüismo. Creo que hay algo importante en el escenario de la educación que no se debe olvidar. La intervención estatal no sirve. No hacemos sino pedir más Estado cuando todos sabemos que nuestro Estado no cumple con sus funciones básicas. ¿Qué hace el Estado diseñando y haciendo vigilancia y control del pensum de programas universitarios? 2, 3 años para la aprobación de pares, mientras el empresariado y la economía se mueve a cada minuto, se transforma. Entonces tenemos que darle libertad a la oferta técnica y a la oferta universitaria, dejar de creer que esas universidades de lujo, esas universidades de cientos de años, que han controlado y se han quedado allá en el siglo XIX, son la solución para la industria y el empleo en Colombia. Flexibilicemos todo eso y no solo, Milton, transformemos la educación, transformemos el Ministerio de Educación, que es un ministerio caduco. Y es en ese ministerio, a ese ministerio es a quien somete Mejode. Porque vuelvo e insisto, ¿por qué no pensar también en descentralizar muchas de esas competencias regulatorias en los alcaldes y que sean los alcaldes junto con los padres en los municipios y departamentos del país que estén echando ojo y estén apretando a los maestros? Porque ¿qué hace una evaluación hecha en Bogotá para un maestro en San Vicente de Chucurí? ¿Eso qué viabilidad tiene? Entonces no solo debemos cambiar el concepto, liberalizarlo, dejar que el emprendimiento genere nuevos modelos de educación, sino que acabemos con esa visión de centralista, de vigilancia y control que está claramente imbuida de un ministerio que es igual de ineficiente que Mejode, ¿sí? Y por eso Mejode prospera ahí, porque es la defensa y la intimidación de funcionarios que al final del día no les interesa nada de la educación. En cambio, si ampliamos y empoderamos al alcalde, el alcalde sí le tiene que responder a los padres por esa mala educación pública, en la red pública a nivel municipal y departamental. Ahí hay otras ideas más, como ve Milton y yo estamos hablando de país, de que esto sí es posible, de que Colombia es hermosa, de que Colombia es grande, de que Colombia es posible, y lo que ha pasado es que Colombia está mal gerenciada. Por eso es que dicen ahora que tienen tanta experiencia, o experiencia en politiquear, experiencia en repartir el Estado en el centro, en el centro-centro, en el centro-izquierda y en el centro-derecha. Lo único que vemos son gente que no nos responde por la mala administración del país. Y mientras tanto, ese colombiano berraco, el empresario, el microempresario, el trabajador, sí prospera, sí construye desarrollo a pesar de la mala administración. Milton y yo creo que coincidimos en que hay muchas cosas fáciles, efectivas y rápidas para hacer. Yo tengo una diferencia con él habla de poner en marcha más que concesiones. Yo tengo una observación que hacerles. Hace unos años, hace unos 30 años, los políticos resolvieron que era más fácil robar a través de contratos de gasto, robar a través de nóminas paralelas, robar a través de contratos de publicidad, y el Estado dejó de invertir en nuestra gran infraestructura. ¿Y qué es lo que sucede?
pues que esos peajes de esas concesiones que tienen enervados al colombiano, los pagan, los colombianos no solo pagan el mantenimiento, que era el origen de los peajes, sino que a través de los peajes tienen que pagar toda la obra. Y entonces además el empresariado colombiano tiene que pagar la obra, tiene que pagar los impuestos y no es competitivo. Y la demostración de que ese modelo de concesiones en donde el Estado no financia, sino que se apalanca financieramente y se le cobra a la gente la obra en el peaje está caduco, es que los costos de tonelada por kilómetro en el país nada que bajan, y eso nos quita de manera dramática competitividad, y vienen los TLCs a los que se refería Milton. Ojo, 2024 y 2025 entran las desgravaciones al 100%. Se va a acabar de hundir la industria nacional. Nadie en el escenario político está diciendo que hay que pedir una moratoria sobre eso. Luego, ¿acaso hemos mejorado la competitividad para poder exportar? Y los otros socios nuestros felices inundándonos de productos con o sin valor agregado. Y nada que abordamos una agenda agropecuaria. Tenemos 6 millones de hectáreas aptas para sembrar sembrar maíz, sembrar palma, sembrar soya. Y mire lo que está pasando, Vicky, nos llega carísima. Si hay una sequía en Estados Unidos, importamos 5 millones de toneladas de maíz para nuestra cadena de proteína avícola, pesícola y de cerdo. Y no sembramos, no queremos. Yo le he invocado al presidente Duque, las siembras son en marzo. Duque, póngase las pilas, gobierne, salga del retiro, ¿sí? Y sembremos, por lo menos pongamos una meta, 500.000 de toneladas, 1 millón de toneladas, organicemos a los empresarios del campo y invitemos de nuevo a los grandes empresarios mundiales, acabemos con esa unidad agrícola familiar. La inventó Robledo. ¿Usted se acuerda del escandalote que hizo Robledo en relación con las grandes fincas en la Altiñaruna colombiana, cierto? Y eso sí, con esos escándalos y esas denuncias sacó corriendo a las multinacionales, pero Robledo nos ha respondido por la falta de soberanía alimentaria. Importamos de Estados Unidos 5 millones de toneladas, somos el tercer mayor comprador de maíz de Estados Unidos y hoy en cualquier estornudo de la economía norteamericana, cualquier subida del costo del petróleo, Colombia Enrique, se queda sin su pollo y sin su proteína. Me va a tocar darle como 20 minutos adicionales aquí a Milton. Oiga, no, solo una cosa. Yo desayuné en Barrio Triste, en Medellín, unos buñuelos, eso me tiene en Pero llama, parece que hubiera desayunado lengua. Caldo de lengua. Sí. Oiga, una cosa importante, y no les da miedo, pero esto contéstemelo breve. John Milton, ¿no les da miedo hablar de FECODE de esa manera? Son muchos maestros, ¿no? Son muchos maestros. ¿Pierden ahí bastantes votos o qué? La gran mayoría de maestros nuestros son buenos, son maestros con un corazón para nuestros niños. Yo no estoy hablando de los maestros, yo estoy hablando de esa directiva que politizó y que trata obviamente, que no representa a los buenos maestros de Colombia. Y estoy seguro que en la medida en que nosotros dignifiquemos la orientación de la educación en Colombia, esos buenos maestros van a disfrutar más lo que ellos hacen por los niños. Estoy absolutamente seguro que son temas simplemente de cúpula y no son problemas realmente de la gran mayoría de maestros en Colombia, que son extraordinarios, que son maestros comprometidos, que son serios en los temas de educación y formación, pero no podemos negar que necesitamos nosotros hacer una estructura para los niños y no para una cúpula de FECODE. Necesitamos pensar en los niños, en que nuestros niños, imagínense el nivel de atraso que tenemos en Colombia, es que la verdad no se compadece. Mire, nosotros estamos por fuera de toda competitividad porque nuestros niños pierden muchísimo tiempo en el año. El 35, el 40% que deberían estar estudiando se quedan por fuera de estudio porque simplemente hay inactividad ordenada por esta entidad. Yo sí creo que tenemos que poner la mano en el corazón, y la votación que yo pretendo es una votación basada en decir verdades, basada en convicción, basada en integridad, y yo creo que la gran mayoría tienen eso en su corazón. La mayoría de esos elementos y virtudes están en la gran mayoría de los corazones de todos los colombianos. ¿Y Enrique tiene miedo de decirles me jode a FECODE y que pierda todos esos votos? ¿O no le importa? No más vacas sagradas, no más directivas sindicales que no representan nada positivo, no generan diálogo, sino contradicción y destrucción, no invitan a mejorar la productividad del maestro y su competitividad, sino a preservar privilegios caducos. Yo creo que no debe haber temas vedados, Vicky, y el que se meta a la política para calcular y restringir sus ideas, pues mejor no se meta. Así es que aquí
es para transformar el país y aquí hemos sido propositivos, positivos hemos sido John Milton y yo, con cosas concretas y denuncias concretas y soluciones y propuestas concretas. Transformar la educación es una lucha, Vicky, enorme, toma décadas, porque lo que usted siembra hoy tiene que esperar 12 años para ver cómo le sale. Entonces no podemos seguir dilatando porque es que estos boticos aquí y aquella cuenta allá, esa cuenta que la haga la centroizquierda, allá la coalición de la esperanza y allá el pacto histórico, de a ver qué embajada, qué puestico y qué reajustico le dan a Mejode. Nosotros queremos educación buena, rápido, para los chicos y para el sector empresarial de Colombia pueda tener competitividad a nivel global. Eso no da espera, no podemos sentarnos a respetar ningún privilegio y ninguna organización sindical tiene el derecho de privar a Colombia de buena educación. Y para despedirlos, señor. Una cosa, Vicky, que yo creo que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte, es que no solamente haya oportunidades para nuestros jóvenes, en lo cual yo he dicho varias cosas hoy, sino que hay que pensar en nuestros adultos mayores. La vejez en Colombia no puede ser más sinónimo de pobreza y abandono. La vejez en Colombia debe ser sinónimo de lo que realmente representa sabiduría y experiencia. Voy a crear los centros de sabiduría en Colombia con la sociedad civil sin necesidad que el Estado siga creciendo, sino que es reconocer que todos nuestros adultos mayores, sus capacidades, su experticia sean debidamente valoradas por el sector privado, por el sector real, que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de consultar con ellos en diferentes disciplinas, en diferentes artes, en diferentes desarrollos de la vida. Yo creo que nuestra sociedad no puede seguir polarizada porque aquí están haciendo sentir que el adulto mayor ya para él no hay oportunidades, que solamente son para los jóvenes. En nuestra propuesta presidencial es para los jóvenes y también para los adultos. El joven emprendedor, el joven con energía, con capacidad, con vigor, pero también el adulto mayor que tiene experiencia, que tiene sabiduría y que puede orientar a los jóvenes. Voy a trabajarle muy fuerte ese tema para que también nuestros adultos mayores sigan devengando, tengan un mejor salario. No pueden seguir dependiendo de un subsidio. Imaginen el subsidio para el adulto mayor, 80,000 pesos, Vicky. Eso es una miseria. Y nosotros tenemos que trabajar en función de tener mayor justicia en los temas pensionales, los subsidios a las altas pensiones. Y cuando me hablo de las altas pensiones, no es lo que aquí dicen de los 4 millones, no, aquí estamos hablando de las altas pensiones por encima de los 25 salarios mínimos, donde hay magistrados, donde hay congresistas, donde hay cantidad de gente que está recibiendo un subsidio, mientras que el adulto mayor, que por causa de las situaciones y por los malos gobiernos no tuvo acceso a una política pública de empleo, tengan la posibilidad de una digna pensión, pero lo repito, y de acceso a la creación de los centros de sabiduría, tanto en la parte rural como en la parte de las ciudades. Creo que es una revolución muy importante de construir una sociedad con futuro para todos, absolutamente para todos. Los polos nos dividen, las causas nos unen. Hagamos que tu causa y mi causa sea Colombia. Les decía que finalmente, me dicen por ahí, John Milton, que a usted lo están llamando mucho de la coalición de la experiencia. Hombre, yo recibo invitaciones permanentes porque creo pero no me desvíen, ¿lo ha llamado de ahí, sí o no? Sí, señora. Claro que lo quieren apretar y echarle el lazo para silenciarlo, para que no pueda hablar, para que le gane y lo muelan ahí los del Partido Conservador y la U, imagínense, y los Char. Hombre, Milton, oídos sordos a palabras necias. He recibido invitaciones y yo ese consejo de Enrique lo valoro muchísimo, créame que lo valoro mucho, pero lo que encuentro es esto, y yo entiendo también a los colegas que están en este proceso y les voy a explicar por qué los entiendo. Para mí va a ser muy difícil que yo me junte con aquellos que han representado... Con la chusma. No, la mala política, la mala política, la mala... O sea que, John Milton, usted no va para allá. O sea, usted no quiere ir para allá. Enrique, vean, pues, ¿yo qué creo yo? Todo el mundo necesita hablar. Vuelvo y repito, el mayor atentado contra la democracia colombiana fueron esas consultas en el mes de marzo. Entonces todo el mundo hace sus cuentas y sus cálculos. He recibido invitaciones de todos. He hablado con Alejandro Gaviria, incluso imagínense un pastor hablando con un ateo, por ejemplo, que eso no se lo imagina a nadie. Yo hablo con él. ¿Y por qué hablo con él? Porque creo que puedo influir también en él. Creo que también hay cosas que él yo puedo escuchar de las personas y valorarlas.
Eso no significa pecado. Colombia necesita escucharse, no más odios en este país. Y eso no significa necesariamente un compromiso político, un compromiso electoral con absolutamente nadie. El mayor respeto para todos. Aquí hay que solucionar los problemas de Colombia. Hay que tener soluciones para Colombia distante de los odios y los ataques personales. Necesitamos entender que los polos nos han dividido, que nos han hecho muchísimo daño, pero que las causas sí nos unen. Ahora, que yo me una a la coalición de la experiencia, pues no está en mi menester actual. Yo estoy enfocado en las regiones, estoy escuchando a la gente. Creo, y es mi consejo respetuosamente, lo que yo digo es esto. Colombia, si yo soy presidente de Colombia, quiero decir, voy a proponer una reforma para que se acaben las consultas en marzo. Yo quiero anunciar eso a Colombia. Las consultas en marzo presidenciales no son buenas para la democracia. Todos a la primera vuelta, con la pureza de sus ideas, con la pureza de sus propuestas, y que Colombia se sienta realmente representada en las urnas como debe de ser, y no en un acomode, en un ajuste casi que presionado, casi que allí como que nos toca apretarnos para poder tener alguna opción de llegar a la presidencia de Colombia. Son las cuentas de uno. Yo creo que sin necesidad de coaliciones sí podemos llegar a la presidencia de Colombia, sí podemos llegar a la primera vuelta con un liderazgo contundente en las regiones y hablándole a la gente, y no necesariamente con coaliciones con los políticos que simplemente son números y números y números sin pensar en soluciones de fondo para nuestro país. Hombre, Colombia necesita salir adelante, Jairo, y esa es como a veces mi indignación, mi pasión para hablar, y es: lo podemos hacer, tenemos todo para hacerlo. Colombia puede ser líder a nivel mundial. No más globalización que reduzca las oportunidades de Colombia. Yo me quedo aterrado cómo las grandes potencias nos meten tanto miedo con el tema del cambio climático. Reconozco que hay que ser responsable ambientalmente, pero ellos ya explotaron todos sus recursos, todos los explotaron. Les da un terror único que países en vías de desarrollo, países que están avanzando, puedan hacer lo mismo, porque van a tomar un liderazgo económico y social que ellos podrían perder. A mí no venga a meter los dedos a la boca. Nosotros vamos a desarrollar nuestro país, vamos a desarrollar nuestros recursos, vamos a generar oportunidades para nuestra gente, capital humano, capital agrícola, capital agroindustrial, capital exportador, y verá, se va a dar cuenta que cuando baja el costo de vida por mayor productividad, cuando disminuye la devaluación por mayor capacidad exportadora, recompensando la balanza comercial, este país es un país para un liderazgo increíble. Así que a eso le estoy apuntando, a que la causa de todos nosotros sea Colombia. Bueno, ¿cómo se despide, Enrique? ¿A usted lo han llamado o no lo han llamado? Me llamaron un poquito porque es que yo allí eso está todo está muy untado, todo eso está muy untado y eso ha fracasado. Y esa gente, yo lo he dicho y se lo dije a usted antes, es la coalición del retiro, que se retiren de la vida pública, que tengan decoro y abran nuevos espacios y le den opciones al cambio y a una transformación del país. Creo mucho en este momento que Colombia sigue siendo posible, Colombia tiene todo por hacer y no debemos dejarnos amarrar en esos corrales de politiqueros de toda la vida que están haciendo cuentas y repartiendo marranas y que se sienten orgullosos de una experiencia que realmente pues, no da mucho de qué hablar. Sobre reforma política, que Milton hizo una pequeña variante de 16 propuestas en 3 minutos. También, Milton, ¿qué tal acabar con ese Senado Nacional que ha encarecido las elecciones? Esos senadores de 15.000, 20.000 millones de pesos invertidos comprando cámaras en todo el país. Volvamos eso fue un error del 91 y cambiamos un poco la política también. Entonces me despido contento, agradecido con Vicky, con Milton, y le pido al pastor que encabecemos una oración grande por un buen psiquiatra para Gustavo Petro, para que lo cure de esa psicopatía mentirosa, y que recemos por su familia y sus colaboradores cercanos que lo ven mentir todos los días. Pobrecitos, deben sufrir mucho. Yo me despido agradeciéndole a Semana, que creo que, como dice Milton, hace un gran esfuerzo por proponer espacios para la democracia, y enviándole un mensaje a Mejode: devuélvanos la educación, que los niños la necesitan. Bueno, Enrique, chao. Chao. Ustedes, yo, Milton, gracias. Gracias por acompañarnos a los dos. Gracias por conectarse hoy con Semana. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana. Recuerden que todo lo encuentran en semana.com, donde están todas las noticias.